9 de la mañana, 20 minutos, y le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta mañana, Daniel Radío, quien ya cumple un mes al frente de la Junta Nacional de Drogas, con las diferentes políticas que se vienen planificando y aplicando. En tanto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que va a firmar algunos decretos para agilizar exportaciones de productos de medicina canábica. De todos estos temas dialogaremos con Radío. Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por lo más actual o las noticias más recientes que tienen que ver con estos temas que presentó. No digo anunció el presidente porque en realidad respondió a preguntas de la prensa, ¿no? Pero bueno, de estos decretos que pretenden agilizar exportación y los trámites para la medicina canábica, ¿en qué estamos en ese sentido? En realidad eso fue una de las indicaciones primeras que nos dio el presidente cuando asumimos en esta responsabilidad, tanto a mí como al señor prosecretario, que es el presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Ferrés, que la idea es tratar de agilitar lo más posible todo lo que tiene que ver con facilitar las inversiones y favorecer las exportaciones, tanto del cannabis para uso medicinal como del cáñamo para uso industrial, ¿no? Y eso implicaba básicamente dos cosas, porque en realidad tenemos hoy material vegetal que está acumulado de mucho tiempo, porque había como, digamos, dos tipos de inconvenientes. Unos eran de talante. ¿Qué quiero decir? Esta indicación del presidente de la República claramente abre la puerta para que uno trate de hacer estas cosas, de agilizar, de coordinar con los distintos estamentos involucrados, las distintas instituciones, para tratar de facilitar las cosas. Ahí hace una cuestión de talante. Inclusive yo quiero señalar que en las administraciones anteriores no todo el tiempo hubo la misma actitud con respecto al tema. No fueron lo mismo los gobiernos del doctor Tabaré Vázquez que el gobierno de Mujica en este sentido. Y uno era un tema de talante y otro es un tema normativo. Hay algunas dificultades normativas. Yo no soy abogado, les confieso que esto está siendo estudiado por los sectores jurídicos y con el doctor Ferrés a la cabeza, que él sí es abogado y muy bueno, por cierto. Y quiero decir que lo que pasó aquí es que la ley que reguló el mercado de cannabis en el Uruguay es del año 2013 y el decreto que reglamentó esa ley fue el decreto 46 de 2015 y es un decreto muy temprano en términos internacionales, al tiempo que se anticipó al mercado internacional y por lo tanto no previó la dinámica que iba a tener esto. Y entonces ahí hay que establecer modificaciones para flexibilizar cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay, con aquel pique tan temprano, pudo haber tenido ventajas muy grandes. Esas ventajas en parte se vieron amortiguadas porque hay otros países que sacaron legislaciones posteriores pero que fueron legislaciones más modernas que tuvieron en cuenta estas cosas y hoy tenemos legislaciones modernas en Paraguay, en Perú, en Colombia. De hecho, Colombia ya está exportando productos cosméticos a los Estados Unidos y nosotros estamos todavía en trámite. Bueno, pero todavía no perdimos la oportunidad. Y acá hay una oportunidad muy grande. Yo quiero decir que en Uruguay hay en el entorno de 100 millones de dólares en inversión en esto y que si nosotros hacemos las cosas bien, probablemente estas cifras se multipliquen. En estos pocos días que yo llevo, casi 4 semanas al frente de la Secretaría de Drogas, he tenido la visita de bastante personal diplomático, inclusive interesado en la eventualidad de que Uruguay se transforme en un exportador de adquirir estos ¿Exportador de qué productos, por ejemplo? Bueno, básicamente del cáñamo para uso industrial. Eso nos parece muy importante porque ahí el abanico de posibilidades es infinito. Con cáñamo se puede producir desde textiles hasta piezas de auto, pasando por alimentos, Pero se exportaría el cáñamo, digamos, en bruto, no sé cómo se dice. Y esa es la otra cosa, y ya aprovecho para corregir una cosa que he dicho mal en otras oportunidades. Yo creo que es toda la intención del gobierno de evitar la primarización, o sea, la comoditización de esto. Es una buena oportunidad para agregar valor agregado, ¿no? Yo hice una mala comparación, decía, no puede ser que en esto también terminemos exportando pasto, lo cual parecía dejar una mirada despectiva con respecto a lo que Uruguay está exportando. Uruguay está exportando, entre otras cosas, capital genético, aun cuando siempre está exportando valor agregado. Uruguay, la verdad que en eso ha mejorado mucho y yo, la verdad es que en una mirada ligera a veces
utilicé algún término que pudo haber parecido despectivo. No, hay que agregar valor. De hecho, ayer estuve reunido con gente, con empresarios que están pensando en participar en todos los puntos de la cadena de valor, desde el cultivo hasta la producción de medicamentos en Uruguay, ¿no? Entonces, estas cosas me parecen muy buenas, porque además si uno incorpora en esto, primero que el cultivo es muy intensivo, requiere mucha mano de obra, pero además en todo el proceso luego se precisa conocimiento. Entonces tenés la posibilidad de conseguir inversiones, de conseguir fuentes de trabajo y de producir conocimiento. Me parece que el abanico de posibilidades que se abre es muy grande y muy ventajoso para nuestro país. En esas reuniones con diplomáticos que ha tenido, ¿qué interés hay de esos países? ¿De importar productos ya elaborados o de, digamos, elaborados hasta cierto punto? Porque, por ejemplo, Uruguay importa algunas cosas para elaborar después, por ejemplo, cremas. Sí, veremos. Por ahora son aproximaciones preliminares, pero ya te digo, ayer estuve conversando con empresarios que están tratando de hacer todo el proceso en Uruguay. De hecho, están muy avanzados, no es que tienen la idea, ¿no? Están muy avanzados y están pensando en exportar medicamentos a países extranjeros, concretamente a Brasil, a México, a otros países. En cuanto a otras áreas de trabajo de la Junta y de la regulación del cannabis ya para consumo humano, ¿en qué estamos? ¿Fracasó el plan de la regularización de la producción, distribución y venta de la marihuana? Se lo pregunto porque nunca se terminó de abastecer la demanda en farmacias. Hay, como usted decía, stock de plantas sin usar. ¿Cómo estamos en ese sentido? A ver, si vos te referís al cannabis para lo que se llama para uso recreativo, sí, sí, en general yo creo que no fracasamos, si bien lo que estamos haciendo todavía no es suficiente. De hecho, Uruguay vendió en las farmacias en los últimos 3 años 4 toneladas de cannabis psicoactivo en paquetes de 5 gramos, y lo que equivale más o menos a $5 millones. 5 millones de dólares que de no haber ido a la caja de la farmacia hubieran ido a la boca del narcotráfico, al crimen organizado. ¿Esto es mucho o es poco? Probablemente para la lógica de algunos narcotraficantes eso es nada, 5 millones. Pero también para la lógica de los narcotraficantes todo el mercado uruguayo es nada. En realidad, acá están de paso, ¿no? Eventualmente ya de paso venden. Pero la otra cosa que pasa es la calidad de lo que se consume. O sea, no es lo mismo consumir la marihuana que el Estado vende, que mejor dicho, que las farmacias venden, que la que se compraba antes, que era el prensado, que generalmente provenía de Paraguay, que tenía aditamentos. Entonces, el narcotráfico perdió esos 5 millones de dólares, perdió mucho más. Porque en realidad la otra cosa que pasó a continuación, en la misma medida que hay esta cosa que se llama el cogollo, que es la planta que la gente cultiva o que la farmacia vende, lo que bajó, además de bajar lo que la gente compra en la boca del narcotráfico, lo otro que nosotros hemos constatado es que el precio del prensado se desplomó. O sea, el precio se vino abajo absolutamente porque, claro, la gente ahora no quiere más consumir el prensado porque tiene la posibilidad de consumir esto otro. ¿Bajó el consumo en bocas entonces el consumo de marihuana? Porque se siguen incautando cargamentos fuertes de marihuana, sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo venta y se sigue sin abastecer, por lo menos en farmacias, la demanda, ¿no? Diferenciemos cosas, ¿no? Una cosa es preguntarnos si hay más consumidores ahora que antes de marihuana. La respuesta es sí. ¿Esto es consecuencia de la ley? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando uno miraba cómo venía la curva de ascenso de los consumidores, cuando se aprueba la ley, la curva ni se quiebra ni cambia la pendiente. Es exactamente la misma. O sea, los consumidores de marihuana, la normativa no impactó en la cantidad de consumidores de marihuana. Y solo impactó, o por lo menos esas son las estimaciones que nosotros tenemos, de acuerdo a las encuestas que realizamos en el Observatorio Uruguayo de Drogas, en los menores de edad. Lo que se constató es que en los menores de edad hay un poco menos de consumidores de los que hubiera sido esperable si hubiera seguido la tendencia que había antes. Contrariamente a lo que la gente dice que bajó la percepción de riesgo, eso tampoco es verdad, o que la gente consume a edades menores. La edad promedio de inicio del consumo aumentó en Uruguay. Esto no es necesariamente porque la gente empieza a consumir más tarde, también es porque se incorporaron nuevos consumidores más grandes.
y eso aumenta el promedio de edad. Pero yo creo que básicamente la norma no impactó en la cantidad de consumidores. O sea, la cantidad de consumidores es más porque ya era la tendencia a aumentar. Y aumentó en todo el mundo, no en Uruguay con la aprobación de la norma. Pero además, lo que sí disminuyó sustantivamente es la venta del narcotráfico. Eso sí disminuyó sustantivamente. ¿Por qué? Disminuyó por un lado porque se vende en la farmacia o porque hay gente que está autocultivando o porque están los clubes canábicos. Y disminuyó porque además disminuyó la recaudación porque además de que venden menos, vale más barato. Entonces ha habido un impacto fuerte. En términos de los ingresos de los narcotraficantes, eso es escaso porque ellos manejan volúmenes de plata que para el Uruguay somos una risa, ¿no? Entonces, en materia de consumo recreativo, ¿la legislación va a permanecer como está? Sí, eventualmente. Yo creo que hay que pensar en algunas eventualidades. Por ejemplo, la posibilidad de... Viste que para las 3 posibilidades de acceder al cannabis de uso adulto en el Uruguay, insisto, de uso adulto, vos que sos menor de edad tenés que saber que no tenés que fumar porque no es legal los menores de edad que fumen marihuana, no es legal, no se legalizó que los menores fumen marihuana en el Uruguay. La marihuana de uso adulto, hay 3 posibilidades, una es cultivándola en la casa, hasta 6 plantas floradas, comprándola en la farmacia o participando de los clubes de canábicos. En cualquiera de estas 3 eventualidades uno tiene que estar registrado. Eso fue lo que estableció la norma vigente. Yo estoy pensando si no vale la pena, y lo tengo que conversar con instancias políticas y también técnicas, la posibilidad de que no se exija el registro para los autocultivadores. El presidente de la República ha manifestado que él es filosóficamente contrario al registro, aunque esto no es una prioridad. Y yo comparto las dos cosas. Pero me parece que capaz que estamos en tiempo de avanzar en el sentido de pensar la posibilidad de que los autocultivadores no necesiten registrarse. Esto básicamente por 2 motivos. Uno es porque lo que dice la realidad es que la mayoría no se registran. Seguimos teniendo autocultivadores y la mayoría sin duda no se registran y cumplen lo que dice la ley. Esto es, tienen 6 plantas como máximo florando, pero no están registrados, con lo cual incumplen la ley. Claro, entonces, pero ¿cómo se controla que tengan 6 y no más plantas? Bueno, de hecho eso vale para los que están registrados y para los que no están registrados. Pero si no están registrados es más difícil de controlar. Más o menos, porque el que está registrado, si está incumpliendo, lo más probable es que cuando lo vayas a fiscalizar no está. No te abren la puerta si estuviera incumpliendo. Si vos estás cometiendo una falta y te vienen a fiscalizar y estás adentro, te haces el que no estás y no dejas abrir, no abrís la puerta. Entonces estás en la misma. Cuando te abren la puerta y te dejan pasar a ver es porque probablemente esté todo en orden. Ahora, ¿qué pasa si vos entrás, ves que está todo en orden, levantás la cabeza, mirás al vecino y te encontrás con que el vecino también tiene 6 plantas, pero no está registrado? Le iniciás un proceso penal, lo mandás preso. En este país donde vinculados con el tráfico de sustancias ilegales tenés tanto delito grosso, me parece que es como un exceso de celo que a lo mejor hay que revisar. No estoy diciendo que sea seguro, pero me parece que es una posibilidad a explorar. La otra cosa, y perdoná y termino, que hablemos de este tema con más naturalidad, debemos entender lo que es muy sano. Yo quiero decir eso, yo lo dije cuando tuvimos la discusión parlamentaria de la ley. Está bueno poner este tema arriba de la mesa, que se discute y que se hable del tema. Alguna gente se horroriza, ¡ay, lo que le están haciendo a nuestros niños! No, los niños no pueden fumar los menores de edad, está mal, no tienen que hacerlo y es ilegal y sigue siendo ilegal. Y la otra cosa, cuando nosotros no hablamos de esto o cuando nosotros penalizamos esto, no quiere decir que no está pasando. Estuvo pasando todos estos años y todos esos muchachos en situación de calle que estaban en situaciones tremendas desde hace años, estaban cuando esta ley no estaba aprobada y en algunos casos siguen estando ahora. Radío, siguiendo en línea con lo que comentaba Lore y usted respondía sobre el pensamiento del presidente de la República, si bien es su pensamiento, pero no lo prioritario de repente en cuanto a lo que marque o lo que le parezca debe ser la tendencia. Yo recuerdo que en campaña el doctor Lacalle Pou mencionó que para él era un disparate la venta de marihuana en las farmacias. ¿Habría alguna modificación en ese sentido? ¿Podría pasarse a vender en otro tipo de puntos que no fueran farmacias? Es una posibilidad que hay que explorar. Yo no la descarto. También diría que no hay apuro, ¿no?
¿Cuántas farmacias hay actualmente vendiendo? Menos de 20. Es muy poco. ¿En todo el territorio nacional? En todo el menos territorio, de 20. creo que son 19, no tengo el número, creo que son 19. O sea, pero eso ha sido ahí no entiendo por qué no catalogarlo de fracaso. Porque entonces se supuso que iba a ser algo que tenía que ser a nivel de todo el país, menos de 20 farmacias. Se pudo después de poner no sé al día cuánto con la tiempo. demanda. No sé si está calculado el déficit de... Ahí está. Tenemos dos dificultades con eso. La primera es que no teníamos constituida la junta directiva del IRCA, con lo cual la junta directiva del IRCA no tomaba resoluciones. La junta directiva recién se constituyó el miércoles pasado y hoy es miércoles. Hoy de tarde vamos a tener la primera reunión para decidir cosas. Hoy. Ajá. Y entre otras cosas hay más de 20 farmacias postuladas para vender. O sea, otras 20, además de las que ya funcionan. O sea, podríamos duplicar si esa fuera la intención. Hay que analizar y ver caso a caso, ¿no? Pero en todo caso, además, tenemos un problema más grande que ese, que es la productividad. Hoy nosotros tenemos 2 empresas produciendo y lo que producen no alcanza para abastecer este mercado chico que tenemos. Por eso yo te decía recién, no fracasamos, pero no estamos resolviendo el problema. Hoy estas 2 empresas están autorizadas a producir 2 toneladas cada una, anuales, y entre ambas no llegan a producir 1 tonelada. Entonces lo que pasa es que no cubrimos la demanda y además la demanda se restringe porque en la medida en que no hay, la gente ni se registra, ni va, ni nada. Claro. O sea que podría ser mucho mayor. Entonces tenemos ese problema previo, que si nosotros podemos aumentar el número de lugares de venta, pero no tenés cómo abastecerlos, eso es un problema. De hecho, las que tenemos hoy autorizadas podrían vender mucho más si hubiera para vender. Y la otra cosa es que hay 3 empresas más que ya están prontas, o sea que ya tienen la licencia para producir. Una de ellas muy avanzada que, según conversé con ellos, probablemente en este año o a fines de este año ya podríamos tener que ellos ya estén produciendo. Radio, ya tenemos que cerrar, pero nos queda hablar de 2 temas. Con todo lo que usted mencionaba de la importancia de hablar, de la importancia, bueno, de mantener lo logrado en materia de control del Estado en el consumo de marihuana, ¿se podría pensar en una despenalización o legalización de la distribución de otros estupefacientes en el país? La primera consideración que quiero hacer es filosófica respecto a eso. Lo que a nosotros nos parece muy normal, que es que las drogas estén prohibidas, la comercialización, porque lo otro que quiero decir es que el consumo de drogas en Uruguay no está prohibido, nunca estuvo prohibido, ni aún durante la dictadura. Ni la dictadura que sacó una ley de estupefacientes, un decreto de ley de estupefacientes, nunca prohibió el consumo de drogas en el Uruguay, eso hay que decirlo. Pero lo que sí está prohibido en el Uruguay es el acceso, y en casi todo el mundo, a estas drogas. Eso que a nosotros nos parece tan natural, en realidad es bastante contemporáneo en el tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, el consumo de drogas no estuvo prohibido. Es muy contemporáneo, es del siglo pasado esto de prohibir las drogas. Ahora, la prohibición ha generado respuestas y soluciones a los problemas de la humanidad. Yo creo que ha traído más problemas que soluciones. Todos los problemas sanitarios y de seguridad pública están más que asociados al consumo de sustancias, asociados al crimen organizado, al tráfico ilícito de sustancias y al narcotráfico, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿eso quiere decir entonces abramos las compuertas y legalicemos todo? La respuesta es contundentemente no. Yo creo que en Uruguay, hasta donde nosotros podemos ver, no hay ninguna posibilidad de que legalicemos, desprohibir el acceso a ninguna otra droga. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera otra droga, ya sea, sobre todo teniendo en cuenta los modos de producción, pero además los niveles de maduración sociocultural de nuestras comunidades, exigen de acuerdos internacionales y de coordinaciones y de modificaciones normativas, pero además de acuerdos internacionales en los que tenemos que participar todos los países de la región para que estos avances sean sólidos y para que no se generen situaciones Me están rezongando ya por acá, pero no quiero dejar de preguntarle porque la Junta Nacional de Drogas no solamente trabaja en esta área, sino en todas, inclusive la prevención y las políticas de abordaje, ¿no? Y el problema de consumo de drogas en Uruguay es un problema muy importante, con situaciones humanas muy complicadas y respuestas que han sido insuficientes por parte del Estado, ¿no? ¿En qué se está pensando en el marco
además de una situación de economía complicada y en el marco del diseño de un presupuesto quinquenal con restricciones. Los consumos, hay consumos que son problemáticos y hay consumos que no son problemáticos. Hay personas que consumen sustancias y no tienen. Claro, me refiero a los problemáticos, ¿no? Eso es la primera cosa. Entonces, que desborda la situación y que uno ve las familias, ¿no? Que se movilizan y que no tienen lugar donde atenderse. Y hay decenas de miles de personas, si no centenares, que hacen consumo problemático de sustancia. En términos cuantitativos, la sustancia que genera más consumo problemático en el Uruguay, pero por lejos, por goleada, es el alcohol, ¿no? Por lejos. Después hay otras sustancias también, mucho más atrás. Lo que hay que hacer son dos cosas, prevención y tratamiento y rehabilitación eventualmente, ¿no? Pero el capítulo de prevención implica prevención específica y prevención inespecífica. Esto es advertir de los riesgos de la sustancia y para eso hay que hacer campañas, que es lo que la gente pide porque es lo que ve. Hay que hacer campañas, está muy bien, hay que advertir a los muchachos. ¿Campañas? Hay que hacer campañas, pero no es lo más importante. Lo más importante es trabajar con los multiplicadores del mensaje, trabajar con la educación. Eso con respecto a prevención específica. Y con respecto a prevención inespecífica, eso es interinstitucional y además una responsabilidad compartida. Se previene el consumo de drogas, porque el consumo problemático de drogas es el emergente de una situación de vulnerabilidad social. Se previene el consumo de drogas cuando nosotros hacemos que nuestros muchachos no abandonen el estudio. Se previene el consumo de drogas cuando nosotros hacemos que la gente adquiera capacitación laboral. ¿Y para el consumo problemático ya ha hecho una realidad? Bueno, ahí quiero recordar que hace un par de décadas atrás para el tratamiento de los consumos problemáticos no había nada público. A lo mejor alguna policlínica, no había nada público. Hoy hay cosas que son un poquito más que incipientes, pero poca cosa. En general la gente refiere a los lugares de internación. Hay más cosas que no solo los lugares de internación, pero es incipiente, es poco, hay que profundizar. Hemos estado reunidos con el señor director de Salud Mental de ACE, el doctor Pablo Fields, que es una persona muy seria y que se ha tomado esta tarea con mucha responsabilidad, que está pensando en pelear a nivel presupuestal la posibilidad de tener un centro de desintoxicación, que es un debe muy grande de la sociedad uruguaya. Radío, muchísimas gracias por estos minutos. No, estoy muy agradecido con ustedes. Por favor, un placer. Ya lo dejamos la invitación para hablar más que nada sobre este otro tema, el portal amarillo, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Quedamos así. Hemos estado dialogando con Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas en la mañana de Arriba Gente.